O como he dicho desde el primer día de que se realizaron un sinnúmero de imputaciones falsas en mi contra, lo que más instábamos con nuestra defensa y yo personalmente era que este caso llegara luego ante los tribunales de justicia, que son los únicos que en definitiva deciden la culpabilidad o inocencia y en este caso el mérito o no de la procedencia de una causal de remoción. Contundente fue la resolución de la excelentísima Corte Suprema de 11 votos contra 3 en relación a esta solicitud de remoción, lo que nos tiene bastante conforme y confiados también en lo que viene más adelante, que esto siga llegando ante los tribunales de justicia para que ellos sean los que decidan y en definitiva también se decida lo que esto es y que he dicho desde un inicio, procedimientos abusivos, injustos e ilegales. Es el primer paso y fue el primer gran paso ante nuestro máximo tribunal. Sobre el Pleno de la Corte Suprema no hay nada. El Pleno de la Corte Suprema lo ha dicho, no hay mérito de la remoción, no hay esas muy tantas veces dichas por el fiscal nacional y su abogado, esa negligencia o mal comportamiento de mi parte. Lo que ha habido de mi parte desde que ingresé a la institución en el año 2001 ha sido un comportamiento apegado única y exclusivamente a lo que es mi vocación de servicio público, que en este caso es investigar los delitos, perseguir a los delincuentes y proteger a las víctimas y los testigos. Ahora, ¿cuál va a ser su futuro al interior de la Fiscalía? ¿Vuelve a ejercer como fiscal regional de O'Higgins o va a renunciar? A ver, el día de hoy, recién conociendo esta resolución, es el momento de efectuar ese análisis, pero quiero que sepan todas aquellas personas del Ministerio Público, funcionarios, abogados, fiscales adjuntos y otros que me han dado su apoyo durante todo este periodo, que la decisión que voy a tomar no la voy a tomar pensando en mí, sino que la voy a tomar pensando en el interés de la Fiscalía. Lo que sea mejor para la Fiscalía va a ser, en definitiva, mi decisión, sea que tenga que renunciar o sea que tenga que seguir. Lo que más me importa es la Fiscalía de Chile. ¿Y cuándo la va a tomar esa decisión? ¿Cuánto tiempo se va a tomar para analizar eso? Lamentablemente aún existen procesos pendientes que se iniciaron en mi contra también por parte del fiscal nacional. En este caso también justo antes de que dejara de ser efectiva la suspensión y el día previo a que volviera a trabajar hace un par de meses, se me iniciaron 2 sumarios más por parte del fiscal nacional. Sumarios que en definitiva respecto de los cuales también se decretó la suspensión. En consecuencia, y no obstante que la excelentísima Corte Suprema ha dicho que no hay mérito para en definitiva removerme, no puedo volver a trabajar. Precisamente las suspensiones decretadas por el fiscal nacional me han tenido impedido de ejercer mi trabajo de proteger a las víctimas, perseguir delincuentes, investigar los delitos durante ya casi 10 meses. Algo realmente inédito en lo que va de casi 20 años del Ministerio Público. Fiscal, cuando usted dice que esto podría marcar un precedente, se refiere precisamente a esos sumarios. ¿Usted espera que esos sumarios no queden al interior del Ministerio Público solamente y ojalá fueran vistos también por los tribunales superiores? Bueno, esto nos lleva, y sobre todo en esta época de cambio, en esta época de que estamos viviendo en nuestro país, de análisis de las instituciones, nos debe en definitiva llevar a aprender esta lección, digamos. No pueden haber, en definitiva, poderes que no tengan ningún tipo de control. En este caso, las decisiones del fiscal nacional, que en definitiva afectan tanto a fiscales regionales como funcionarios fiscales, no tienen ningún tipo de revisión. Y eso no puede ser. Todos los poderes del Estado deberían tener una medida de control. Así, en este caso, y solo a través de esta vía ante la excelentísima Corte Suprema, se pudo por primera vez revisar el mérito de todas las injusticias de que he sido objeto y cuál es el resultado, el que hemos visto el día de hoy, 11-3. ¿El fiscal nacional debiera de alguna manera tener alguna reconsideración en la institucionalidad, por ejemplo, revisando los procedimientos administrativos o incluso dar un paso al costado en el contexto de la acusación suya y lo que pasó en la Suprema? A ver, las decisiones del fiscal nacional se las tienen que preguntar al fiscal nacional, es de su competencia. La verdad, yo el día de hoy solamente puedo manifestarle mi conformidad con la justicia que se ha hecho por parte de la excelentísima Corte Suprema y agradecer tanto a mi familia por el apoyo que me ha dado y mantenerme en mis convicciones, agradecer a mis abogados que han peleado por la justicia y en definitiva agradecer también por esta convicción que me asiste y que espero que le asista a todas aquellas personas que sufren abuso e injusticia. Pelear hasta el final, confiar en la justicia, porque cuando las cosas llegan a la justicia, sobre todo al máximo tribunal de la República, ocurre esto, en definitiva.
hemos pasado ya casi un año suspendido, casi un año siendo objeto de imputaciones falsas, imputaciones injustas, imputaciones reiteradas, las que he soportado con bastante temple gracias al apoyo que he tenido y que en definitiva el día de hoy, ya a fines de enero, se ha hecho justicia en parte y ahora veré los pasos que vienen, que sin duda son pelear, seguir peleando con las imputaciones injustas que aún están pendientes. Recordemos que aún está pendiente el proceso penal. Un proceso penal, imagínense, que son los mismos hechos que vio la excelentísima Corte Suprema. Eso también lo llevaron a sede penal. Hay que terminar ese proceso y debo terminar los procesos, en definitiva, injustos que estimo estos sumarios infundados con el objeto de poder tomar una decisión libre que me permita, pensando en el interés de la Fiscalía de Chile, dar un paso al costado o seguir. ¿Qué le parecen las declaraciones que dio hace un par de semanas la fiscal Marcia Allende, donde lo acusa precisamente de que usted estaba haciendo una suerte de maquinación para quedarse con el cargo de fiscal nacional? Bueno, eso es ridículo. La verdad que yo no sé en qué mente puede fraguarse tal estrategia, digamos, que es la misma que en definitiva se le vendió o se denunció ante el fiscal nacional por otro de los denunciantes, en definitiva, en este caso. No me referiré más a aquellas imputaciones falsas como fue mi costumbre durante toda mi carrera como fiscal, cuando una serie de sujetos imputados me acusaban, me imputaban, hablaban mal de mí. En realidad, acá y acá ha sido una pequeña reflexión. Imputaciones falsas, denuncias falsas van a haber miles, siempre. Y la verdad que eso no es tan grave. La denuncia falsa adquiere gravedad cuando aquella persona que la recibe y tiene facultad para tomar decisiones actúa en base a esa denuncia falsa. Y disculpen lo coloquial y lo sureño que soy, aquí hay un viejo y antiguo refrán que dice: la culpa no es del chancho, sino de aquel que le da el afrecho. Sí, en este caso, la irresponsabilidad consistió por parte de nuestra máxima autoridad en tomar decisiones en base a esas denuncias falsas, sin haberlas corroborado lo más mínimo, y tener a un fiscal regional impedido de ejercer sus funciones en la región por poco menos de un año. De ahí que la responsabilidad recae sobre él. Te queríamos consultar también, te van a analizar qué pasó seguir, pero ya con esta situación que al menos se vio ante la Corte Suprema, ¿qué va a pasar con Sergio Moya? ¿Usted va a presentar alguna situación respecto a injurias o calumnias en su contra, alguna acción en contra de Sergio Moya por las imputaciones que le hicieron en su contra? La verdad que ahora estoy abocado a lo que es la defensa y sinceramente estoy pensando en cuestiones más trascendentes que esa pelea, digamos. En definitiva, ojalá que esto traiga como resultado una mayor responsabilidad por parte de la persona encargada de tomar decisiones, la Fiscalía Nacional, en orden a qué hacer frente a estas denuncias falsas. ¿Sí? Ese es el problema. El problema no son los denunciantes falsos. ¿Sí? Denunciantes falsos pueden haber miles. Pero mientras no hayan fiscales, mientras no hayan jueces que tomen en serio, en definitiva, esas imputaciones falsas, no vamos a tener ningún problema. En definitiva, ahí es donde se encuentra radicada la responsabilidad. Ahora hay una serie de antecedentes que, gracias al trabajo de mi defensa, hemos logrado recopilar y que nos va a permitir, en definitiva, o que nos permitió entrar a las reales motivaciones o cómo se fraguó toda esta, en definitiva, todo este plan que me tiene suspendido e impedido de trabajar y de cumplir mi función constitucional durante casi un año. ¿Demanda contra el Estado por los resultados en el nombre de la Fiscalía Nacional? Hay muchas herramientas, hay muchas acciones y lo que, como ha sido mi costumbre, las voy a pelear todas, voy a ejercerlas todas. No cesaré de luchar por la injusticia, no cesaré de rebelarme contra el abuso, no cesaré de rebelarme en contra de la arbitrariedad. Jamás. Soy abogado y fiscal. Y así como peleé en beneficio de las víctimas y así como perseguí a los delincuentes, de la misma manera me defenderé. ¿Qué le preocupa más, lo que pasó en particular con tu caso o lo que está ocurriendo al interior de la Fiscalía? La verdad que, aunque parezca increíble, toda esta persecución fundada en denuncias falsas de la que he sido objeto, incluso hasta podría agradecerla, porque esto le da visibilidad a lo que ocurre al interior de la Fiscalía. Que todos ustedes estén aquí es porque se atacó a un fiscal regional, que le tocó, por las circunstancias de la vida, llevar investigaciones relevantes. Por eso están todos acá. Pero esto se repite una y otra vez al interior de la Fiscalía, en la investigación administrativa,
sobre todo contra funcionarios. Precisamente de esa manera que se visibilice de esa forma este fenómeno es que uno espera, y lo que me preocupa, respondiendo directamente a la pregunta, es que se tomen medidas adecuadas para hacer procesos administrativos muchísimo más justos, en definitiva, procesos administrativos que admitan una revisión real por parte, ojalá, de otro órgano. Estamos en momentos de incluso de modificar nuestra Constitución, quizás sea el momento de los tribunales contenciosos administrativos. Tenemos que pensar cuál es la real. Hay que proteger al funcionario público. El funcionario público debe tener en definitiva una protección para desarrollar adecuadamente trabajo. Ninguna institución se puede juzgar sola. Todos vimos y somos testigos mundialmente de lo que ocurre, por ejemplo, en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, todo este fenómeno que se produjo es porque era un ambiente, se juzgaban ellos solos. Y es lo que pasa también en la Fiscalía. La Fiscalía se investiga ella sola. ¿Por qué no tener un órgano de control? No tiene nada de malo. El control no es malo. El control es bueno. El control evita arbitrariedades. Ese es el mensaje. Eso es el fondo del asunto. De esa forma, cuando una institución, en definitiva, se controla sola, cuando una institución se investiga sola, se forman cabrillas y aquel que no les gusta lo segregan y lo expulsan de la institución. No es el primer conflicto que tiene con el fiscal nacional. Hay distintas oportunidades en las que usted ha tenido distintas situaciones que, también como lo ha dicho usted, se han reflejado en su marco administrativo o algunos, con estos resultados. Entonces, con esto de alguna manera, ¿la Corte Suprema da alguna luz respecto de los comportamientos que tiene el fiscal nacional respecto de su persona? Es muy relevante esa pregunta. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Esta es la primera vez que un tribunal, el máximo tribunal de la República, entra al fondo del asunto. Anteriormente, dado precisamente que, por ejemplo, nosotros como fiscales regionales no tenemos un recurso de apelación, no tenemos un recurso para que, ni siquiera el recurso de protección, que también lo he intentado, los tribunales superiores, Cortes de Apelación y Corte Suprema no han podido ingresar al fondo de la cuestión debatida. Ahora es primera vez que se ingresa al fondo. La primera vez que se ingresó al fondo, en definitiva, hemos logrado ganar esto junto a mi defensa por una contundente mayoría. Usted comentaba que su decisión de permanecer en el Ministerio Público usted la va a tomar considerando lo que es mejor para la Fiscalía. ¿Usted considera que la solicitud que llevó adelante el fiscal nacional de removerlo a usted le hizo daño al Ministerio Público? Yo creo que al ser infundada sí le hizo daño. Y en relación a aquello, yo debo reconocer que como fiscal, y ejerciendo mis derechos, sí, no soy una persona cómoda para el Ministerio Público. Eso es así, digamos. No soy una persona que en un momento determinado sea capaz de generar unión en el Ministerio Público. Eso es objetivo, es así. Y esos factores son los que estoy considerando en definitiva para que en beneficio del Ministerio Público, seguir en él si es que puedo aportar, o por el contrario, si mi alejamiento significa una unión del Ministerio Público, si mi alejamiento significa que se revisen los procesos, si mi alejamiento significa que se haga un mea culpa en la institución y que se establezcan procedimientos administrativos adecuados y en definitiva que admitan revisión, doy un paso al costado. Yo jamás, y ustedes lo saben, he estado aferrado a un cargo. ¿Y qué autocrítica se hace finalmente para cerrar la entrevista? Autocríticas pueden ser muchas, Mario, de verdad que pueden ser muchas. Quizás no haber llegado a otras instancias internacionales antes, desde un punto de vista de mi convicción por pelear por la justicia. Quizás sea una de esas. Otra autocrítica podría ser no haberme acercado y haberme reunido en Consejo General para tratar estos temas de fondo antes, qué sé yo. Pero en definitiva la conformidad que me queda es que siempre peleé porque se hiciera justicia tanto en mi trabajo como con respecto a mí, y eso me da la conformidad. ¿Técnicamente podría renunciar estando los sumarios también? Técnicamente, antes de la formulación de cargo, entiendo que sí, la verdad que no es algo que me preocupe, soy penalista. En realidad de verdad lo que incomoda ahí en definitiva es, desde mi convicción, dejar la institución con cuestiones pendientes. Eso. No, usted. Ahí
resultado casi unánime. Bueno, muy contundente.